Dios los bendiga mucho. El día de hoy vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos y vamos a ver un tema que titulamos Las huellas de Pablo. Cómo Pablo dejó unas huellas interesantes para nosotros, para la iglesia. Nosotros estamos incluidos ahí y para que nosotros pudiéramos aprender y recibir mucha bendición. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga en la exposición y que nos hable a nuestros corazones. Padre bueno, ven a estar con nosotros, Señor. Tú levantaste este poderoso apóstol, Señor, y en muchas cosas lo dejaste como un testimonio vivo de tu poder y una referencia para tu iglesia. Enséñanos a través de la vida de este hombre, Señor. Ayúdanos a comprender cómo era la cultura de aquel entonces, Señor, y adaptar estas verdades a nuestra alma, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Pablo se atrevió a dar una frase osada que vamos a leer en 1 Corintios 11:1. Sobre cómo él era un ejemplo para la iglesia. Dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y está osada, porque el que tú le digas a un grupo tan grande de personas que sean imitadores de ti, habla que te estás poniendo como una referencia para que ellos pudieran ver algo palpable de cómo vivir el cristianismo. Y él se puso a sí mismo porque decía, yo a final de cuentas no hago otras cosas que no sea seguir las pisadas del Maestro. Entonces yo imito a Cristo y muchos de ellos ya no conocieron a Cristo o no habían estado en Jerusalén o no tuvieron alguna referencia porque estaban en otra ciudad, en Corinto, no tan clara como la llegó a tener Pablo u otros. Y entonces dijo, imítame a mí porque yo imito a Cristo, a mí me puedes ver. Y se estableció, por así decirlo, como una cadena de aprendizaje. Estaba Cristo, estaba Pablo y estaba la iglesia. La única razón por la que valdría la pena imitar a Pablo, pues es porque él imitaba a Cristo, porque a final de cuentas toda la iglesia estamos llamados a seguir a Cristo. Entonces, por así decirlo, Pablo establece un discipulado, una forma en la que podemos ser guiados a Cristo a través de un maestro, en este caso Pablo mismo. Y sobre esa situación de aprender de otros para ir creciendo, hay muchas referencias históricas. Una de ellas que realmente tuvo mucho impacto en el mundo, no hablando en el aspecto religioso, sino en el área secular, es el discipulado que inició con Sócrates y los que después fueron sus alumnos. Sócrates, él tuvo un éxito intelectual enorme. No escribió nada, pero desarrolló un sistema de enseñanza basado en el diálogo. De hecho, se llama el día de hoy el método socrático, que es un sistema de preguntas y respuestas en donde con sus alumnos llegaban a la verdad a través del cuestionamiento y el diálogo. Se planteaban un problema y empezaban a hacer preguntas y a responderse y a buscar a llegar a la verdad. Él hacía mucho énfasis en la ética y en el conocimiento y decía que el conocimiento te llevaba a la virtud e invitaba a las personas de su época a vivir una vida justa, honesta. También te invitaba mucho a la autoevaluación y por ende a la superación. Decía, una vida sin examen no vale la pena ser vivida, y te invitaba a estarte evaluando a ti mismo y a mejorar. Influyó mucho en el mundo como lo percibimos el día de hoy, en la ética, en el conocimiento del ser humano, y dejó muchas referencias. Él tuvo uno de sus alumnos, de sus discípulos, quizás el más avanzado, que fue Platón, y empezamos a ver una cadenita, Sócrates y luego Platón. Ese Platón fue particularmente exitoso en el campo filosófico, discípulo de Sócrates, y él conservó las enseñanzas de su maestro porque las plasmó en los diálogos filosóficos y estableció documentos que son muy influyentes en toda la concepción occidental de la filosofía. También fundó la Academia, que fue la primera universidad occidental, y escribió los diálogos a través de los cuales podemos entender el pensamiento y la influencia de su maestro, que fue Sócrates, como ya lo había dicho. Y dio las bases para la percepción actual de la filosofía y de una educación estructurada. Y dentro de los discípulos de Platón, cuando él ya era un maestro desarrollado, hubo uno que fue muy destacado, que fue Aristóteles. Y ese Aristóteles tuvo un éxito en muchas disciplinas. Fue el más brillante discípulo de Platón y estuvo formado por Platón durante más o menos 20 años. Pero ya que fue entendiendo y madurando, criticó a su maestro en varias cosas, como en la teoría de las ideas, que era una teoría de Platón, y fundó algo que se llamó el Liceo,
como una escuela donde enseñó filosofía y la amplió a otras áreas, a lógica, a física, a biología, a ética, y desarrolló el amor al conocimiento y el pensamiento sistemático que dominó durante siglos la forma en la que el hombre percibía el mundo. Y después él fue elegido por Filipo II para educar a su hijo Alejandro. Y entonces ya vemos el cuarto eslabón de la cadena, Alejandro. Ese Alejandro tuvo un éxito político enorme y, bueno, fue enseñado por Aristóteles. Fue llamado también el príncipe filósofo y conquistó muchísimos lugares, también muchos éxitos militares. Y en todos los lugares a donde él llegó, impulsó la cultura griega en todo el imperio e hizo resurgir el mundo helenístico, cambió el mapa del mundo en un sentido geográfico y también en un sentido cultural. Y estamos hablando de Alejandro el Magno. Trajo bibliotecas después de sus conquistas, teatros, escuelas, centros de aprendizaje. Entonces vemos cómo un hombre, Sócrates, que empezó sin escribir un libro, con un método donde él hablaba con sus discípulos, formó dentro de sus discípulos a uno, Platón, y después él, Aristóteles, y fueron madurando y llevando el conocimiento a niveles mayores, hasta que vino Alejandro Magno, que lo aplicó, lo llevó, lo difundió, hizo un imperio grande y después esas ideas las transmitió a muchos más. Una cadena de maestro-discípulo, el discípulo crece, se hace maestro y luego ese crece, se hace maestro también después y finalmente vino uno grande que cambió el mundo, Alejandro. Pablo establece una cadena similar. Pone a Cristo como la cabeza y dice: yo sigo a Cristo, yo soy un discípulo de Cristo. Y a la iglesia nos invita a también aprender y crecer y madurar en el conocimiento de Cristo a través de ese discipulado que Pablo recibió de Cristo y que lo hacía muy exitoso. ¿Qué es lo que hacía exitoso a Pablo? Pues seguir a Cristo. Y durante el tercer viaje misionero, Pablo visitó por última vez varios lugares. Él sabía que ya no iba a regresar a esos lugares. Y como cuando está cerca de partir y es la última vez que ves a una persona, a un grupo de personas, pues creo que todo padre que quiera bendecir a sus hijos, y en un sentido espiritual Pablo lo era, le das lo mejor que tienes. Das el sello, das lo más grande que tengas para que ellos puedan seguir adelante. Los formas por última vez. Y eso pasó en el tercer viaje misionero. Y vamos a ver cómo Pablo fue dejando sus huellas en esas últimas visitas a las iglesias que él había levantado por la gracia de Dios, y cómo esas huellas aún el día de hoy nos hablan y nos enseñan de la forma en la que él discipuló a la iglesia porque lo aprendió de Cristo. El tercer viaje misionero empieza en Hechos 18, versos 22 al 23. Dice: habiendo arribado a Cesarea, subió a saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entre esas ciudades que menciona, dice que él descendió a Antioquía. Y si recordamos, el primer viaje misionero de Pablo inició en Antioquía. La iglesia de Antioquía, que era una iglesia local, una iglesia de la ciudad de Antioquía, ellos amaban a Pablo, amaban a Bernabé, que era el líder principal, y el Espíritu Santo les confirmó que enviaran a Pablo y a Bernabé a trabajar juntos a todos los lugares que hemos estado describiendo en el primer viaje misionero. Y después Bernabé se fue en un viaje misionero independiente y Pablo en otro, que fue el segundo viaje misionero, y se le agregaron a Pablo otros como Silvano, Silas y Timoteo y demás. Entonces, en este tercer viaje, donde Pablo regresa a esas iglesias y las edifica, va dentro de ellas a la iglesia de la cual salió, una iglesia, por así decirlo, plataforma, desde donde despegó Pablo y Bernabé y después también otros a esas misiones para ir y plantar iglesias en otros lugares. ¿Y dónde inició todo eso? Porque vale la pena recordarlo, en Dios. Dios movió a Pablo a salir, Dios movió a Bernabé a salir, el Espíritu Santo los guió, la iglesia los confirmó, la iglesia los envió y Dios actuó totalmente en concordancia
con esos hombres que iban a ser misioneros, enviándolos, bendiciéndolos y orando por ellos. Entonces Pablo regresaba y le contaba a la iglesia las cosas que él había vivido. Y esa apertura que había en Pablo para con su iglesia, se daba con muchos lugares. Y vamos a ver un ejemplo en Colosenses, la carta que él escribió a la iglesia en aquel lugar, en Colosas. Dice capítulo 4, versos 7 al 8, dice: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte sus corazones. Entonces es interesante este pasaje porque Pablo era tan abierto con la iglesia que incluso si él no la podía visitar, tenía su colaborador, se llamaba Tíquico, entre otros muchos que iban con Pablo, y Tíquico sabía todo de la iglesia, de toda la vida de Pablo, y él dice: mira, yo no puedo ir ahorita a Colosas, tú ve y cuéntales lo que ha pasado. Entonces incluso a través de Tíquico era abierto con la iglesia. Y les decía las cosas, no era algo así escondido, que no digo nada, que las verdades se guardan. No, era abierto. Y dice: todo lo que concierne a mí se los va a hacer saber este hombre Tíquico. Y también él quiere saber de vosotros, para esto mismo lo he enviado. Como diciendo: yo soy abierto, sé tú abierto. Porque podemos participar de la comunión y podemos bendecirnos cuando somos abiertos. Cuando podemos expresar nuestros problemas, cuando podemos decir: tengo esta herida, tengo este problema, tengo una situación familiar, tengo esta angustia, tengo esta deuda o tengo esta circunstancia, cualquier aflicción que tengamos, cuando la llevamos en equipo, cuando oramos juntos, cuando nos apoyamos, Dios puede venir y nos puede unir a resolver un problema juntos. Entonces, él era abierto. Y él regresó en ese tercer viaje misionero a la iglesia Plataforma, de la cual salió, como lo aplicaba con otras iglesias, les contó lo que él había hecho en otros lugares, oraron por él, lo bendijeron, bendijo a la iglesia también, les compartió muchas cosas, e inició el tercer viaje misionero y te dice los lugares que estuvo visitando, de Galacia, de Frigia y de muchos lugares, además de Antioquía, Cesarea, etc. Y cuando él estaba trabajando en esos lugares, vamos viendo la primer huella que quiero enfatizar. Hay muchas, pero quiero enfatizar algunas para bendecir tu alma. Él trabajaba en equipo. Pablo trabajaba en equipo. Aquí narramos de cómo él enviaba a Tíquico cuando no podía ir a Colosas y le compartían de su vida, y Tíquico bendecía y decía que él era un hermano fiel y ministro y consiervo de ellos. Y trabajaba en equipo. También narramos cómo encontró la semana pasada a un judío que era convertido de Alejandría y que era poderoso en las Escrituras, y Pablo lo incorporó para que él fuera usado, lo invitó junto con los hermanos, que además lo decidió de manera inicial la iglesia, con Priscila y Aquila, lo enviaron y él pudo bendecir mucho, y después Pablo lo enviaba junto con Timoteo y con otros, trabajaba en equipo. Y eso hacía con los hermanos que lo acompañaban. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos 19, verso 22. Dice: y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, y te dice los nombres, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces él trabajaba con otras personas para cubrir todas esas iglesias. Con Timoteo, con Tíquico, con Erasto, con Apolos y con otros muchos, con Silas, que iban sirviendo con él. Era un trabajo en equipo. No hay manera en la que un hombre pueda cubrir tantas cosas como lo hizo Pablo, que no fuera en equipo. Y él se quedó en Asia, que es Turquía el día de hoy, no todo el continente de Asia, sino el país de Turquía. Esa región se le llamaba Asia. Y menciona dos personas interesantes, colaboradores de él, a Timoteo y Erasto. Timoteo fue pastor, en especial en Éfeso, y sirvió en varios lugares. Y Erasto era un hermano que se menciona en el capítulo 16 de Romanos, que tenía un cargo público como tesorero de la ciudad y servía en la obra. Entonces era una persona que debió haber tenido conexiones, tenía un trabajo interesante. Y vemos que Pablo hacía equipo entonces con predicadores, con pastores o con predicadores seculares, como ese Erasto, que tenía su trabajo, hacía las cosas que eran necesarias en ese cargo público y también servía y predicaba en otros lugares. Entonces, con todo tipo de personas hacía equipo Pablo.
De hecho, sus cartas muchas veces aparecen personajes que mandan saludos, en la carta también, y que seguramente ellos leyeron e influyeron en la carta. E incluso, aunque el día de hoy decimos las cartas de Pablo, no él presenta como sus cartas, sino, por ejemplo, cuando escribe a la iglesia de Tesalónica, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica. No es solamente él solo, sino en equipo. Entonces yo me imagino a Pablo escribiendo la carta y quizás a sus colaboradores que habían estado también en la iglesia, que los había servido, que Timoteo, ya narramos cómo él se quedó en ese lugar de Tesalónica cuando fueron perseguidos y conocía a la gente, quizás incluso más que Pablo, algunas porque estuvo más tiempo que él. Decía, oye, Timoteo, dale una leída a la carta, dime si crees que debería de agregar algo más, dime si tú tienes alguna sugerencia, oye Silas o Silvano, a ver, ayúdame tú si tienes algún sentir, no, pues mándale saludos. Era un trabajo en equipo. Dios nos llama a servir en equipo. ¿De dónde aprendió eso Pablo? Pues Jesús los envió de dos en dos. Jesús hacía grupos, los 12 apóstoles, los 70, distribuía a las personas en grupos, los de la alimentación de los 5,000, de tantos en tantos los vas agrupando, de los 4,000. Jesucristo trabajaba en equipo. Y era una huella de la iglesia, trabajar en equipo. Una iglesia con vida, una iglesia verdadera, es una iglesia que tiene la sincronía del Espíritu y que te lleva a estar en equipo con otros. Una persona orgullosa, sola, que nunca se abre con nadie, que está como un cabrito aislado, así, hasta arriba de una montaña, en una roca, solo, queriendo hacer todo por sí mismo. ¿Cómo va a ser parte de la iglesia así? Necesitamos aprender a amarnos, a relacionarnos y a trabajar unos con otros. Siguiente huella. Pablo buscaba la llenura del Espíritu Santo en sus discípulos. Hechos 19, versos 4 al 6, leemos juntos, dice: dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, instruyendo a unos que no sabían del bautismo del Espíritu Santo, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo iba por ahí, encontró a 12 discípulos, personas que habían entendido el arrepentimiento, que lo habían vivido, pero que no tenían la llenura plena del Espíritu Santo. Y entonces les dice, recibieron el Espíritu cuando creyeron. No, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Estaban en ignorancia, pero sinceramente pues, amaban a Jesús hasta donde ellos lo entendían. Entonces los ministra a esos 12 hombres que encontró por ahí y los lleva a tener dependencia de Dios en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa llenura que Dios nos da, y que es como la primer llenura, el derramamiento de su Espíritu, de muchas, cambia todo. No es lo mismo hacer una oración muerta donde tú estás hablando aburrido, quizás si eres religioso, por completar un horario y esperar que pase la hora o esperar el tiempo que sea, sin Dios, a tener una oración con Dios. Jesucristo dijo que la oración en lo secreto, tú y Dios, iba a ser recompensada en público. Y también dice los salmos, cercano está Jehová a todos los que le invocan, pero a los que le invocan de veras, dice el Salmo 145. No es invocar ritualmente, no es invocar sin vida, no es invocar sin Dios, sino una plática donde tú estés con Dios. Como cuando te vas a tomar un café con alguien, tú platicas con la persona te platica a ti, te acercas, la entiendes mejor, la conoces mejor. Eso pasa en una verdadera oración. Y el Espíritu Santo es el que hace la diferencia. También en la alabanza. Puede venir una alabanza donde nada más es la alabanza, ya. La alabanza es el relleno en lo que empieza la predicación, ni me importa, llego tarde, etc. No hay un valor a la alabanza. Pero cuando hay un valor a la alabanza y se lo hace de todo corazón a Dios, vienen esas vivencias, como dice en el Salmo 22, tú habitas en las alabanzas de Israel. Y Dios verdaderamente derrama su espíritu en los corazones y te da una experiencia donde lo encuentras, donde lo alabas, donde no es un rito muerto, sino donde Dios está ahí. Y Dios, a través de la alabanza, de la lectura, de la oración, de cualquier acto en el cual tú te acerques, cambia el corazón. Como dice Ezequiel 36, yo les voy a dar un espíritu nuevo y un corazón nuevo dentro de ustedes. ¿Para qué es ese corazón nuevo? Para estar en comunión con Dios. Para estar en amistad con Dios,
para estar cerca de Dios. O como dice Romanos 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Él hace la diferencia. Él quita la religiosidad muerta y seca y que no te lleva a nada, a una búsqueda con vida, que es lo que Dios quiere. Entonces Pablo, cuando vio a sus discípulos, no quería que estuviesen en un arrepentimiento muerto, decir, bueno, ya nos arrepentimos, nos bautizamos y ya. No es eso a lo que Dios nos llama. Dios nos llama a tener comunión con Él, nos llama a tener amistad con Él. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Quería que cada discípulo en donde él predicara estuviera lleno del Espíritu, estuviera lleno de Dios, tuviera esa comunión con Dios, la cual cuando la tienes, y cuando no la tienes, no la tienes. ¿Y qué quería él? Que todos la tuvieran. Entonces, lo primero, va conociendo a esos 12 que se encontró por ahí, les dice, tienen comunión con el Espíritu, recibieron el Espíritu, no, ni sabemos. Entonces se pone a orar por ellos. Y viene el Espíritu y se derrama. ¿Y qué más hacía Pablo? ¿Qué otra huella tenía él sobre la iglesia en ese tercer viaje misionero? Hechos 19, verso 10, lo leemos juntos. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esa frase me impresiona. Continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan en Asia, que ya hablamos de que es el país de hoy, de Turquía, la zona de ahí. No importa si fueran judíos, que tienen una idea muy particular, ritualista, etcétera, en base al Antiguo Testamento y demás, o griegos, que venían en idolatría completa y total. Todos ellos, a pesar de la enorme diferencia cultural que ven entre un grupo y otro, oyeron la palabra de Jesús. Es un logro increíble que todos oyeran la palabra, casa por casa, en las plazas, en las sinagogas, en diferencias interculturales. Era una pasión misionera, era una pasión de darte por los demás, que contagiaba a Pablo a la iglesia y que todo el mundo iba a compartir la palabra. Yo me pongo a pensar con tristeza, ¿de qué colonia podríamos decir nosotros que todos han oído? ¿Qué colonia pudiéramos decir? Ya no una región completa como Pablo y la iglesia de su época. ¿Qué colonia pudiéramos decir? Toda la colonia oyó, o toda la calle oyó. Él tenía ese fuego. Y la gente se daba por los demás. No era un cristianismo de voy, escucho, me siento los domingos, me salgo y no hago nada. Sino era un cristianismo de voy, me lleno de Dios y lo comparto con el que sea. A mi capacidad, cuando esté haciendo lo que sea. Hoy estoy lavando en el río, mi ropa, lo que viene una vecina, le comparto de Dios. Voy a comprar pan y estoy ahí con el de la panadería y le doy una sonrisa. ¿Y por qué está contenta? Y le digo, pues es que Dios ha sido bueno conmigo y le doy un testimonio. Viene un policía y hablo con él y le comparto de Dios. Y era la vivencia de la iglesia, de tal manera que todos, no importaba si fueran griegos o si fueran judíos, todos habían oído la palabra de Jesús en 2 años en el área de Asia, hoy Turquía. Cuando vemos los corazones fervorosos que cambiaron países, como Hudson Taylor, tenía una pasión por compartir la verdad con otros. Él escribió, el misionero que fue a China, si yo tuviera 1000 vidas, no me quedaría ninguna para mí, las daría todas a China. Dios lo había enviado a China. Él quería predicar en China. Y si tuviera 1000 vidas, las 1000 vidas estarían en China. Ni una fuera para mí. Ardía su corazón en dar con todo mi ser por lo que Dios me envía. Ahí voy a estar sirviendo. Y él decía también, debemos aprender a mover a los hombres a través de Dios por medio de la oración, antes de tratar de moverlos por medio de las palabras. Y eso hacía él, oraba profundamente por aquellos lugares y luego iba y hablaba con ellos, porque si lo hacía solo con sus palabras no tenía manera de persuadir a nadie. Que nosotros empezáramos a seguir las pisadas de esos grandes hombres. Juan Wesley dijo, da tu corazón a Dios todos los días y entrega tu mano a tu prójimo. Como diciendo, Dios nos llama a hacer cada día algo por alguien. Dale a Dios tu corazón y haz algo por alguien. Sírvelo, ámalo, compártele.
Él dijo, haz todo lo que puedas, por todos los medios que puedas, en todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todo momento que puedas, a todas las personas que puedas, durante todo el tiempo que puedas. Predicaba una consagración, predicaba el ir a servir a los demás, no una apatía, no una incredulidad, sino un darnos por otros, servir a otros. Ese es el llamado al cristianismo práctico, y no hay un cristianismo verdadero que no sea un cristianismo práctico de compartir. Y esa era la huella de Pablo, darnos por los demás. ¿Qué otra huella él sacó en ese tercer viaje misionero? No rebajaba el estándar. Invitaba a las personas a realizar cambios profundos y a realizar restituciones según aplicaran las cosas. Vamos a ver un ejemplo en Hechos 19, versos 18 al 20, dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Por qué había poder? Porque ellos eran radicales. No era el poco a poco. No era, pues hoy de aparto un poquito este libro, el día de mañana otro. No, entendían que Dios pedía todo y se consagraban con todo su ser a darlo para Dios. Entonces, esos libros que ellos tenían como un tesoro, que habían pagado bastante precio por aquellos libros, pues dijeron, no sirve nada, esto no me llevó a Dios, esto es puro engaño. Lo trajeron al centro de la plaza y los quemaron ahí delante de todos, dando testimonio público: yo dejo todo esto. ¿Y cuánto representan esas 50,000 piezas de plata? Bueno, es difícil saber cuánto valía esa pieza de plata porque no te dice el nombre de la moneda ni nada. Pero la estimación más baja son 2.6 millones de pesos. La más alta son 100 millones de pesos. Imagínate lo que pudo haber habido en esa fogata que hicieron de los libros. Si te vas a la mitad, 51 millones de pesos quizás, quemados. Acuérdate que los libros se copiaban a mano y eran mucho más caros que el día de hoy. Quemados porque decían, es más digno Dios de que yo confíe en Él a confiar en todo esto que no me llevó a nada. No era la parte hipócrita de decir, no, yo me arrepentí y lo dejo, pero por acá se lo vendo a alguien. No, porque si se lo vendo le voy a estar vendiendo el engaño y no conviene. Sino era, yo renuncio a todo esto y no lo quiero ni para mí ni para nadie porque no te sana el corazón. Y van y lo queman delante de todos. Había una radicalidad, había un decir, voy a amar a Dios con todo mi ser. Y no importa el precio, no importa si me costó una fortuna, no importa. Lo único que importa es consagrarnos para Dios. Esa radicalidad es la que nos guarda y la que Dios nos pide poner en práctica para tener en realidad su amor fluyendo con nosotros en abundancia. Otra huella de Pablo: cambiaba a las personas de la simpleza de ser arrastrados por los intereses de otros a la verdad y la vida. Y esto pasó en una parte interesante de cómo era manipulada la gente a través de la fe para hinchar los bolsillos de personas avaras que fomentaban esos engaños. Las ventas de la idolatría disminuyeron, afectando económicamente a los promotores de esta en el capítulo 19, versos 24 al 26. De hecho, si lo vamos a leer, dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Fíjate el efecto que tenía Pablo sobre la gente. Llegaba y les explicaba que no eran dioses aquellos, que como un Dios que tú hiciste con las manos va a ser Dios. Como si tú lo construiste y luego vas y hiciste una figura de Diana, una diosa antigua, y luego te postras ante ella. Eso no es Dios, eso es una obra artística que tú hiciste, pero ¿por qué le vas a dar el lugar de Dios?
Y el problema es que cuando tú le das el lugar de Dios, pues no te agarras del Dios vivo, sino de algo que no es Dios. Y eso Pablo había pasado por todos aquellos lugares, influyendo a las personas. La Biblia es clara y te dice que el engaño que era para muchos, la cuestión idolátrica, estaba fomentado por la ganancia que te daban a los artífices, o sea, esos que trabajaban haciendo arte, quizás en oro, quizás en plata, en hacer los templecillos de Diana, en hacer las estatuas de Diana, ganaban un dineral por eso. Y el platero que se llamaba Demetrio, que hacía templecillos de Diana y que daba un dineral a ganar ese hombre, pues decían, ya no vendemos tantos templos como antes, ya no vendemos tantas dianas como antes, ahora ya han caído las ventas. ¿Y por qué la gente ya no compra los ídolos que antes vendíamos en abundancia? Porque hay un predicador que se llama Pablo, que persuade a las personas y que les dice que los dioses no son aquellos que tú haces con las manos. Y entonces está empezando a decaer su ganancia. Y de nuevo, es muy difícil saber cuánto ganaba ese Demetrio al mes, pero algunas personas han hecho cálculos de que a lo mejor alrededor de 2 millones de pesos mensuales. Una aproximación. Imagínate cada mes 2 millones de ganancia, no de ventas. De ganancia, pues había mucho interés en que no pararan esa utilidad. Y esa es una estimación baja. Entonces, inspirados por la avaricia, fueron y tentaron a los idólatras a tener un acto extremo. Versos 27 al 30, Hechos 19, dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira, gritando y diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Y ahí vemos el engaño. No es por nuestro negocio, sino por salvar el templo de aquella que adora el mundo entero. Qué exageración, adora el mundo entero. El mundo entero no adoraba a Diana. Pero así son los que fomentan la idolatría, te fomentan una gran cosa, una cuestión muy grande. Aquí en México ni se conocía, por ejemplo. Ya había grupos naturales que no sabían nada de Diana. No era el mundo entero adorando a Diana. Pero lo exageran como diciendo, vamos a salvar el mundo a través de cambiar y oprimir a ese Pablo. Y se llenaron de ira en un nacionalismo absurdo. No tenían discernimiento, tenían un fervor fanático y pasiones que estaban siguiendo a una mentira. Eran personas que estaban siguiendo a la demagogia. ¿Qué es la demagogia? El uso de argumentos emocionales y apelaciones populares por parte de un líder, para manipular a las masas. Y siempre lo hace la manipulación de las masas del líder porque busca sus propios intereses. Que me vaya bien, que gane dinero, que tenga poder. Y entonces vengo y doy argumentos a la masa que no piensa mucho, que es fanática, que no razona, para que ellos hagan lo que yo quiero cuando yo tengo un interés oculto. No tenía un fervor por Diana, tenía un fervor por no perder la ganancia que había a través de vender los templecillos de Diana. Pero la gente va por la idolatría porque le dieron un discurso así enardecido quizás, y van ahí en masa al lugar, al teatro y a gritar grandes Diana de los Efesios. Y el acto fue fanático en extremo y vamos a seguir viendo cómo actuó esa multitud. Versos 32 al 34 dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro y empujándole los judíos, entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios.
Imagínate estar en algún lugar así, que estaban toda la multitud, un lugar lleno de miles de personas gritando por 2 horas. Por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Esta reunión no va a durar 2 horas, ni con todo y la parte de la alabanza. Imagina que todo el tiempo y miles de personas, y tú tuvieras que hablar ante esas personas. Y aún Pablo había pedido hablar, pero los discípulos le dijeron, no, espérate, como diciendo, no, ten cuidado y no hables. Y no lo dejaron hablar. Y luego Alejandro trató de hablar y cuando vieron que era judío, no, grande es Diana de los Efesios, un acto totalmente fanático. Y fíjate cómo empieza el pasaje diciendo, unos gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Así pasa cuando tratas de manipular a las masas. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. No sabían ni por qué se habían reunido, pero estaban ahí. Y había una reacción fanática, colectiva, emocional, ritualizada, que era contrastante por completo con lo que Pablo hacía con las personas. ¿Y qué hacía Pablo? Busca la verdad. No te muevas en base a las pasiones. Cambia tu corazón al Dios vivo. Deja esos mitos, la mitología griega donde Artemisa era la diosa de la casa, la virginidad y la luna, y Diana era la versión romana de esa diosa griega que era mucho más maternal y fértil y relacionada a la tierra, y les gustaba ahí andar promoviendo a Diana. Y entonces, como la economía local dependía mucho de la idolatría, pues no querían ellos perder ese beneficio y estaban listos para manipular e impulsar a las masas, y las masas ya no sabían ni por qué. Y hay que tener cuidado de ser manipulados por la astucia de líderes que te avientan tratando de seguir algún principio o algún interés cuando ellos esconden algo detrás. Y muchas veces eso está relacionado con la avaricia. Finalmente, un escribano, usando prudencia, los convenció de calmar las cosas. Versos 38 al 41 dice, vemos los argumentos de ese hombre, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito con alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Y fue muy astuto ese hombre, un escribano, una persona que puso orden. Y dice, pues hay procónsules que son jueces romanos, hay un sistema judicial pues, que no se resuelve a gritos, sino se resuelve con una demanda formal, y pueden en una legítima asamblea, no con todo el mundo ahí presente, sino en un lugar donde puede ser el juez y no basada en la violencia y en el caos, que pueda presentar sus demandas, que se demanden unos a otros y vamos a ver cuál es el agravio y ya resolvemos o condenamos al que aplique. Pero aquí estamos todos gritando en esta multitud y pueden venir los romanos, traer al ejército, creer que vamos a hacer una revolución y nos matan a todos y va a ser una tontería. Entonces bájenle y despide a la multitud, y ya la multitud, después de que había gritado por 2 horas, se va a su casa. Y vemos cómo Dios usó a este hombre prudente para calmar la situación, y cómo la iglesia incluso frenó a Pablo como diciendo, no, te paras ahí y te matan, en los fanáticos que están aquellos gritando por eso. Finalmente, así es como terminó ese ambiente, pero la razón de explicar la historia es entender el nivel de fanatismo idolátrico que había en la antigüedad. Y cómo Pablo cambió a la gente de esa idolatría fanática y loca a una manera de razonar. Bueno, si Dios está vivo, ¿quién va a poder representar a Dios? ¿Quién será lo suficientemente hábil para que algo tan grande lo pueda representar en una estatua? Que podrás decir que es algo de arte, pero no es Dios. Y los llevaba a tener una esperanza y una fe en Dios y a depender de Dios, y mucha gente dejaba todas esas ideas fanáticas y se volteaba al Dios vivo. Entonces, ¿cuál era la huella de Pablo? Te cambiaba del fanatismo, de la locura, de la pasión, a una vida entregada a Cristo racional, lógica, con una fe verdadera, en donde la fe está hablándose con la razón. No es que yo creo lo que mi mente me dice que no crea, lo cual es fanático, sino es yo lo entiendo, lo razono, y porque mi mente está de acuerdo y mi corazón está de acuerdo y yo sé que los argumentos son lógicos y decido confiar en Dios, me entrego.
Y entonces la gente dejaba de ser simple, de ser un grupo de personas arrastradas por la avaricia de otros, como Demetrio y los que andaban con él, a ser personas juiciosas que empezaban a actuar de una manera totalmente diferente. Eso hizo Pablo en muchos lugares. Era una de sus huellas. ¿Qué otra cosa había? Poder. Dios bendecía y restauraba la iglesia. Y vamos a ver un ejemplo de una ocasión ahí en el tercer viaje misionero. Pablo se esforzaba grandemente por redimir el tiempo y bendecir lo más posible a esa iglesia que estaba visitando. Y como sabía que ya se iba de viaje y que estaba por ahí de paso, alargó un discurso mucho tiempo. Hechos 20, versos 7 al 8, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, o sea, tomar la cena del Señor y estar buscando recordar lo que Cristo hizo, eran los discípulos. Pablo les enseñaba y habiendo de salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. Fíjate qué larga estuvo aquella reunión. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban ellos reunidos. Él estaba de viaje en esa ciudad que se llamaba Troas durante una semana, y el último día, antes de partir, él quería aprovechar el tiempo lo mayor posible. Entonces estaba esforzándose hasta medianoche para predicarles, para llevarlos a Cristo. Tomaron la cena juntos, compartiendo lo que eso significaba, fortaleciéndolos en Cristo, llevándolos al Mesías, etc. Era un evento especial y le pusieron un lugar especial que era un aposento alto, que era un lugar como una terraza, quizás en una época de calor, donde al estar alto, pues corría el aire y era agradable y podía refrescarte, estaba cómodo. Y entonces ellos estaban ahí y tenían sus lámparas que no pudieron obviamente ser como las lámparas de hoy, eléctricas, sino a lo mejor de gas, de gasolina, petróleo, lo que fuera. Y estaban ellos seguramente sin la costumbre que tenemos hoy a desvelarnos, porque no había el invento del foco y muchas cosas que hicieron que nosotros redujéramos las horas que normalmente le dedicamos al tiempo, al sueño. Antes no era así, la gente era más ordenada, pero ellos estaban enfocándose en aprender con todo su ser, aunque estuvieran desvelándose ahí con la lámpara en el aposento alto. De pronto llegó la tragedia. Verso 9 de Hechos 20 dice: y un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, y vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Y vemos a un joven arriesgado, sentado en la ventana. ¿Qué pasa cuando estás sentado en la ventana? Pues está cómodo porque te llega el airecito de afuera, volteas para acá y ves por la ventana lo que pasa en la ciudad, si ya se fueron a dormir aquellos, si hay perros en la calle, es cualquier cosa. Y volteas para adentro y ves a la reunión, ves a Pablo hablando, ves a la iglesia que estaba escuchando con mucha atención. Una volteada para el mundo, una volteada para la iglesia. No le estaba poniendo mucha atención Eutico. Estaba evadido, estaba cansado. La ventana le permitía esa doble mirada, para adentro, para afuera. Lo hizo distraerse del centro, no ardía su corazón, porque si hubiera ardido no se hubiera dormido. Y de pronto se desconecta del mensaje, se duerme en la ventana, que no es un lugar muy seguro para estar, y se cae. Y ese aposento alto estaba en un tercer piso. Y entonces estaban tomando la cena del Señor, estaban siendo llevados a Cristo, y de repente se oye un trancazo seco, fuerte, y los gritos de quienes reaccionan ante la caída de un joven desde un tercer piso. ¿Has oído cuando algo se cae así desde alto? ¡Paz! Se siente horrible. Y cuando después del golpe empiezas a oír los gritos de las señoras o de las mujeres: ¡ay, Eutico, ay! Y se acercan ahí, lo ven y ya no respira y estaba muerto. Dios usó el amor y la mediación de Pablo para terminar la reunión con un resucitado entre ellos. Versos 10 al 12 dice: entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Imagínate cuando todos estaban alrededor del cadáver.
viendo un muerto ahí. Pablo se echa encima de él, como diciendo, no quiero que pierda calor, aún con mi cuerpo se lo quiero dar. Y hay un profeta en el Antiguo Testamento que hizo precisamente eso, y después Dios le dio una resurrección, quizás Pablo lo recordó. Calma la multitud, en lo que Eutico se incorporaba, y termina la reunión con un joven resucitado. Salieron viendo a un Eutico vivo y fueron, dice la Biblia, grandemente consolados. No dice de cuál era el tema de la cena en aquel discurso, pero quizás hablaba de la vida que trae Jesús, de la vida que Él nos llega a dar, una bendición muy grande, y después se van con el sello de decir, esa vida restauró a Eutico. Pienso que después de aquel milagro, Eutico aprendió la prudencia, a no andarse sentando en las ventanas, aprendió a no andarse distrayendo, sintió el amor y el cuidado de la iglesia, que valoraba grandemente su vida y decía, no le vuelvo a dar casi un infarto a mi mamá o a mi papá después de andarme cayendo así. Y empezó a cuidarse y a ser más respetuoso de las prudencias para no poner su vida en riesgo. Entonces, perdieron un hermano y recobraron un hermano en aquella reunión. ¿Qué había en todo eso? Poder. Había poder. ¿Por qué había poder? Porque estaban todos consagrados, porque estaban llenos del Espíritu, porque estaban todos compartiendo, porque estaban llenos de Dios, porque tenían amor unos por otros y por eso se dolían de cuando Eutico había caído. Un sello de Dios. ¿Qué más había? Otra huella de Pablo. Compromiso. Él, sabiendo que había entregado el mensaje correcto, se despedía impulsado a ir a Jerusalén, donde solo le esperaban problemas, y hubo hermanos que le dijeron proféticamente que vendrían problemas. Pero él pasaba por las ciudades recordándoles que les había llevado a la verdad y les encargaba todo aquello. Hechos 20, versos 20 al 23, vamos a ver el compromiso que Pablo hacía que la iglesia tuviera. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que por el Espíritu Santo por todas las ciudades me dan testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Fíjate cómo dice él, como nada que fuese útil. Y vemos un Pablo que tenía un compromiso con Dios. Todo estaba en segundo plano, más allá de lo que Dios le había pedido a él. Todo. No hay nada que se pueda comparar con el llamado que Dios me dio. Primero, aquel llamado que Dios me dio. Segundo, el compromiso con la iglesia. Y todo lo demás para mí no me es útil, sino es para orientarme a Dios y a la iglesia. Y él le decía a la iglesia que te he llevado a Cristo. Y lo menciona por medio del camino del arrepentimiento y la fe que Dios nos dejó. Y según este compromiso que Dios le dijo que él ejerciera, ahora era impulsado por Dios a predicar no en lugar fácil, que era el peor de los lugares para ir a predicar, en Jerusalén. Y lo llevaba Dios a Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? Pues toda la Biblia habla de Jerusalén. Jesucristo habló de él y lamentó de Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, y que muchas veces él había tratado de reunirlos, pero no quisieron. Ese Jerusalén que escogió a Barrabás en un juicio público cuando Pilato trataba de salvar a Jesús y les puso al peor de todos, y ellos prefirieron al peor de todos en vez de a Jesús. Ese Jerusalén que condenaría al apóstol que había salvado a muchos entre los gentiles y que lo iban a condenar como condenaron a muchos. Entonces a veces Dios nos llama a predicar a gente buena, gente noble, gente que tiene un corazón correcto y que hay fruto rápido. Y a veces Dios nos llama a predicarle a los duros, a los necios, a los soberbios, a los que no han querido rendirse muchas veces. Y Pablo era llamado en este caso a predicar en Jerusalén. ¿Y a dónde debía ir Pablo? A donde Dios se lo pida, porque eso hace un verdadero cristiano. No es guiado por sus intereses, sino es guiado por Dios, y los intereses de Dios son mis intereses. Y entonces él
despidiéndose de la iglesia, les reafirmaba su compromiso aún a dar la vida por Cristo. Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Nada me distrae de mi llamado. No hay miedo, no hay prudencia, no hay un deseo de retener mi vida. Lo importante es el llamado de Cristo, el ministerio que Dios me dio y no el hombre, y que yo lo quiero terminar de la manera en la que Dios me diga. Y si Dios me dice, ve a Jerusalén, en Jerusalén voy a ir, porque no voy a ir solo a los buenos lugares, sino voy a ir también a los lugares difíciles. Y aún les advertí a ellos que el diablo levantaría personas caídas para atacar la obra y que ellos debían de cuidar la verdad. Versos 29 al 31 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Fíjate bien, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí estaba diciendo una palabra profética. Van a haber apóstatas entre ustedes. Van a haber personas sin amor a la iglesia. ¿Y a qué van a tener amor? A sus intereses personales. Que van a hablar perversidades, que no van a ser guiadas por Dios, que van a arrastrar a la iglesia, si se deja, tras de sí. Eso hace un líder caído, te arrastra tras de sí. Pero Dios nos pide ser llevados a Cristo, no a un líder, sino a Cristo. Entonces no son las ideas de un hombre, sino es lo que Cristo nos pide a nosotros. Por tanto, recuerden el verdadero cristianismo, les estaba diciendo Pablo. ¿Cuál es el verdadero cristianismo? Aquel que se vive dedicado en amor y servicio a la iglesia, con amonestaciones y ánimos que yo les di a todos ustedes, bendiciéndoles y dándome por los demás. Y yo no lo hacía por su dinero, como hacen los líderes caídos, o por el poder, o por cuestiones, sino yo venía, trabajaba, les servía, les amaba. Eso hacía Pablo. Esa era su huella. Ten cuidado que no se levanten líderes que tengan otra huella. La única huella que merece la iglesia es la de un líder que la ame, que la sirva, que la atienda. Por lo tanto, vigila, porque van a tratar de meterse muchos en el liderazgo que la destruyan. Entonces la huella de Pablo era: cuídense. Cuídense de que el diablo no levante esos lobos rapaces y de que cuando vengan, la iglesia los sepa identificar y los sepa sacar y no destruyan al rebaño, porque ya de eso hemos visto mucho. Les exhortaba a ser esforzados, a trabajar, a amar y extender el reino. Versos 34 al 35 dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Recordad las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y siguió las pesadas de su maestro, porque Jesús nunca le pidió los diezmos a nadie para él. Nunca anduvo enriqueciéndose de la gente, nunca anduvo haciendo eso. Jesús le dio a las personas, le dio de comer a los 5,000, le dio de comer a los 4,000, aquel oro, incienso y mirra que le dieron las personas de Oriente que lo vinieron a adorar cuando era niño, lo debió de haber usado en dar a los demás en sus campañas misioneras. A Zaqueo lo motivó a dar a los pobres, no es dámelo para acá. No. A Mateo, cuando él entendió la verdad, invitó a otros a su casa, su discípulo. ¿Qué hizo Mateo en cuanto se convirtió? Abrió su casa, invitó a comer a muchos y les compartió la verdad y los amó. Eso hizo Mateo. ¿A quién seguía Mateo? A Jesús. ¿Qué hizo Pablo entonces? Me voy a poner a trabajar, a esforzarme, a darme por los necesitados. Y yo te pido que trabajando así ayudes a los necesitados. No es ayudar a los necesitados a través de la ofrenda de alguien para yo sentir que doy mucho y hacer como dicen caravana con sombrero ajeno. No, que tú te esfuerces en dar de ti lo que puedas, esforzado, para ayudar a aquel que tiene menos en cualquier
área en la cual Dios te ha bendecido. Si es monetaria, si es con la palabra, si es con un consuelo, si es con una visita, con amor, con servicio, eso debía de haber. Porque si la iglesia estaba esforzada en trabajar, en amar y en extender el reino, no iban a tener forma los lobos rapaces de meterse. ¿Por dónde se meten? Por el egoísmo, por el buscar el protagonismo, porque me sigan a mí. Y están todo el tiempo predicándose a sí mismos y no predicando a Cristo. Había espiritualidad y amor sincero en la iglesia al ver la entrega de uno de ellos al reino, como Pablo. Versos 36 al 38 de Hechos 20 dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, como diciendo que Dios los selle con su espíritu. Y entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. El sello debía de venir del cielo. Oraron juntos para que así lo hicieran, todos conmovidos por el Espíritu. Dios despertaba el amor en la iglesia. Y en esto conocerán que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. No cuando estás apartado, aislado y nunca quieres abrir nada, sino cuando vas y amas a la iglesia. Se amen los unos a los otros, porque no solamente es amar, también es aprender a recibir. Que sepas amar y que sepas ser amado. Y Dios nos llama a amar y también muchas veces a recibir. Que cuando tengas un problema, que cuando tengas una angustia, sepas pedir ayuda y sepas recibir del amor, de las oraciones y de la atención de los demás. Entonces, resumiendo, estas huellas de Pablo que hemos aprendido a lo largo de su tercer viaje misionero. Primero, tenía apertura con la iglesia para que supieran su vida y la iglesia para con los suyos y para con él. No era un mundo de misterio alrededor de Pablo, sino se relacionaban y caminaban juntos unos a otros. No era todo escondido, todo guardado, que no sepa este, que no sepa aquel, no. Era algo abierto. Segunda, tenía trabajo en equipo con aquellos que caminaban con él y que iban teniendo habilidades para poder bendecir y levantar a la iglesia, con Apolos, con Timoteo, con Erasto. No era una persona solitaria, era una iglesia unida con Silas y trabajaba en equipo con ellos. No era un mandón que quería todo que le hicieran como él decía, era trabajo en equipo. No era una religiosidad muerta, sino era una llenura del Espíritu Santo. Y buscaba que la iglesia tuviera esa llenura del Espíritu Santo, que todos tuvieran el bautismo, que todos tuvieran esa experiencia con Dios, porque el sello de un cristiano es que Dios te da las arras de tu herencia, es que Dios te da su presencia, Dios te da el anillo de bodas, por así decirlo. ¿Y cuál es el anillo de bodas? El Espíritu Santo que te dice, tú eres mi hijo, yo te amo. Que cuando tienes una angustia, puedes ir a Dios y puedes ponerle tu angustia a Dios. Y te consuela, y te ama, y te ayuda, y te bendice. ¿Lo tienes? Dios te lo quiere dar. Es el sello de la iglesia. No rebajaba el estándar, otra huella más. Promovía cambios completos y profundas. Si pierden millones en libros de magia, que pierdan lo que sea. Porque Jesús y Dios el Padre tuvieron un acto tan radical que vino desde el cielo Cristo a venir a morir hasta la cruz en amor a nosotros. Y no puede ser que nosotros no tengamos ningún acto por Él, no queramos hacer nada por Él, no queramos participar, no queramos ni pagar alguna deuda que tengamos o no queramos hacer lo que nos corresponde. No puede ser. El verdadero cristiano paga el precio y el estándar lo pone Cristo. Los líderes caídos bajan el estándar. Pablo no bajaba el estándar. Hay un solo estándar. Y o entramos a la manera de Cristo o no entramos, porque la puerta es Él. No es que alguien te baja el estándar y te dice, y mira cuánto debes en tu cuenta. 100, no importa, toma tu cuenta y escribe 50 y ya te la voy a rebajar. No, no es así. Jesús describió esa caída del estándar que hacen los líderes caídos. Pablo no era un líder caído. Si vengan millones, que vengan, que se pierdan, no importa, más pagó Cristo por ti. Entonces, la iglesia era con todas sus fuerzas guiada a amar. Y esa iglesia, que trabajaba en equipo, que era abierta unos con otros, que no era religiosa, que estaba llena del Espíritu,
que estaba extendiendo el reino y que hasta Asia dijeron que toda Asia oyó la verdad, que no rebajaba el estándar, tenía poder. Tenía poder, y cuando uno cayó por andar distraído, por andar viendo por la ventana el mundo y también por el otro lado a la congregación, cayó muerto, que es una figura que nos debe de recordar, no andar con un ojo allá y otro acá. Estar enfocados con aquello que vale la pena, que es Dios. Pero cuando cayó muerto, la iglesia lo pudo reavivar. Y tenía compromiso, basado en el amor a Dios y al prójimo. Si nosotros seguimos las huellas de Pablo, el apóstol de los gentiles, nuestro apóstol, por algo Dios nos los dejó en tantas referencias para que aprendamos. Vamos a levantar una iglesia victoriosa, una iglesia llena, una iglesia fuerte. Te vas a hacer parte de esa iglesia. Pero si es a mi conveniencia, no, es a mi manera, no, es como yo solo quiero, no vas a ser nunca parte de eso que Dios quiere que lo seas. Concluimos con el pasaje que iniciamos, 1 Corintios 11, pero ahora le agregamos el segundo versículo, además del primero. Dice 1 Corintios 11, 1 y 2. Pablo hablando: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O sea, una frase retadora: imítame a mí como yo imité a Cristo. Yo aprendí del maestro. No es mi forma de vivir, es lo que Cristo me enseñó y ahora lo estoy poniendo en práctica. Ahora tú también ponla como Cristo lo hacía y retén las instrucciones tal y como yo te las entregué. Un verdadero discipulado. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Sigue las huellas. Ahora vívelas tú. Que pueda algún día Dios decir: tú que oíste las huellas, me agradé de ti, que retienes las instrucciones tal y como te las entregué. Que pueda decirte Dios: me gusta mucho que recibiste las instrucciones y las retienes, y las vives, y las pones en práctica. Y entonces Dios va a levantarte con poder y va a haber una fuerza nueva. Si eres un oidor olvidadizo y se te olvida todo y no le pones atención, no vas a ser nunca parte del poder al cual Dios te quiere llamar. Con eso terminamos. Dios les bendiga, estamos despedidos. Vamos a poner en práctica la palabra y nos vemos la siguiente semana para seguir aprendiendo verdades de la Biblia a través del libro de los Hechos. Que tengan bonita tarde.